Bienvenidos hermanos y hermanas una vez más, hoy con un tema sumamente interesante. Vamos a hablar de Pedro, pero no solo de Pedro, vamos a hablar de la suegra de Pedro. ¿Y por qué de la suegra de Pedro? Porque dicen los protestantes que cómo es posible que Pedro fuera el primer papa si Pedro fue casado, que tenía suegra. Para esto utilizan Mateo 8:14, donde dice que Jesús llega a la casa de Pedro y ahí está su suegra. La Biblia en este texto nos dice perfectamente que Pedro tenía suegra, pero no hay un solo texto en la Biblia que nos diga que Pedro aún estuviese casado. Cuando un protestante me dé el texto que hable de la esposa de Pedro, yo les daré razón en todo lo que dice. El problema con estos sectarios es que su preparación para predicar la santa palabra de Dios es muy básica, pues les falta mucho en teología e historia, como debe de ser, para no malinterpretar la palabra y decir lo que a mí me parezca o me convenga más. Recordemos algo sumamente importante: Pedro era judío, no latino, y en la cultura judía había una tradición muy antigua que decía que si un hombre quedaba viudo, por obligación se tenía que llevar a su suegra a la casa. Jesús, al llegar a la casa de Pedro, lo más probable es que él fuera viudo, pues si Pedro hubiese estado casado, era imposible que lo hubiera podido dejar todo por Jesús, porque dice San Pablo en 1 Corintios 7 que el casado está dividido, pues para el casado su primer iglesia es la iglesia doméstica, o sea, su familia. Y si vamos a Mateo 19:27, veremos donde Pedro dice: entonces Pedro, tomando la palabra, dijo: ya lo ves, Señor, que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué recibiremos pues? Esa es la parte que mis hermanos no católicos no entienden. Pedro lo deja todo por el Señor. Cuando usted es casado, eso no lo puede hacer. Tiene que dedicar una parte de tiempo a su familia y una parte de tiempo a la iglesia. No puede entregarse a un 100% a Dios, porque no puede dejar a su familia botada. Ahora, no faltará quien me diga aquella frase famosa del Evangelio, que el que ama más a su padre o a su madre no es digno de mí. Lo que pasa es que no lo podemos tomar literal. Jesús aquí no nos quiere decir que rechacemos o dejemos a la familia, sino es el mismo mensaje que Jesús quiere dar siempre, que la palabra quiere dar siempre, que el primer lugar en nuestro corazón tiene que ser para el Señor. Eso mismo le pasa al joven rico, cuando Jesús le dice que lo deje todo y lo siga, no porque sus riquezas fueran malas, sino porque su corazón estaba en las riquezas, no en el lugar que le corresponde a nuestro Señor. Hermanos católicos, no se dejen engañar. Cuando Pedro comenzó su ministerio, cuando Pedro obtuvo el papado por medio de Jesús, que habla Mateo 16:18, Pedro no estaba casado, ya era un hombre viudo. Recuerden, la Biblia no se puede tomar literal. Para comprender lo que la Biblia me quiere decir, hay que recurrir a la historia, hay que recurrir a la teología, incluso estudiar la manera de comportarse de los diferentes lugares, países, etnias en los que fue escrito la palabra, para saber por qué se dijo lo que se dijo. Dios los bendiga, les guarde. Recuerden compartirme en sus redes sociales, darle like, suscribirse, activar la campanita. El que el Señor les bendiga.